Como les decía, hoy día tocamos el tema de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Que es un tema más que todo de complicaciones que ocurren cuando un paciente está hospitalizado, ¿no? Generalmente cuando está hospitalizado muchas veces ingresa por un diagnóstico diferente y durante un procedimiento, una intervención quirúrgica o algún factor de riesgo que vamos a ver dentro de unos momentos puede presentar una neumonía intrahospitalaria. Es la segunda causa de problemas, digamos, intrahospitalarios al respecto a infecciones que puedan ocurrir en un hospital. La primera causa mayormente es por problemas urinarios. La segunda sería la neumonía intrahospitalaria, la cual tiene una gran patología, digamos, y lleva al fallecimiento muchas veces de los pacientes. La definición es: neumonía intrahospitalaria es aquella que se produce 48 horas o más después de la admisión al hospital. Puede haber una que es tardía y otra que es temprana. Temprana es aquella que ocurre antes de los 5 días, tardía es la que ocurre después de los 5 días. Algunas literaturas consideran como neumonía intrahospitalaria cuando ocurren hasta 30 días post-hospitalización. También para algunas literaturas, ¿no?, pacientes que tienen, digamos, o que están en asilos o en una casa de reposo también pueden hacer una neumonía intrahospitalaria. Ese sería otro tipo de patología, pero que también lo podemos considerar como neumonía intrahospitalaria. La incidencia de neumonía intrahospitalaria es de 5 a 10 casos por 1000 ingresos hospitalarios y es de 6 a 20 veces más frecuente en los pacientes que reciben ventilación mecánica. Esta es una referencia del 2001. Con esta ocurrencia que hemos tenido esta pandemia del COVID, probablemente todas estas incidencias hayan aumentado, porque las complicaciones mayores que se tenían con los pacientes cuando llegaban a ventilación mecánica era una infección intrahospitalaria. Cuando damos como que la neumonía es intrahospitalaria cierta, cuando hay nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes. ¿Esto qué quiere decir? Que previamente hay una radiografía de tórax donde no hay infiltrados o no hay una patología previa, posteriormente el paciente está hospitalizado, uno le hace una radiografía y encuentra que tiene, digamos, infiltrados nuevos o aumenta los infiltrados que había tenido. Entonces, ante esto uno debe sospechar de una neumonía intrahospitalaria. También puede haber secreciones traqueales, ¿no?, purulentas, ¿no? A lo que se puede agregar para diagnosticar una neumonía intrahospitalaria es que en la tomografía puede haber una cavitación. También se hace una biopsia y también podríamos obtener una evidencia histológica de una neumonía. Usamos los cultivos para hacer diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Generalmente lo que se usa son cultivos cuantitativos más que los cualitativos. El cultivo positivo del parénquima pulmonar que contenga mayor o igual a 10 a 4 unidades formadoras de colonias, ¿no?, lo damos como una buena muestra, digamos, de cultivo, para hacer el cultivo y sensibilidad posteriormente para ver qué droga usamos o qué antibiótico usamos en el paciente. Factores de riesgos, hay un sinnúmero de factores de riesgos, ¿no? Hay enfermedades predisponentes, tenemos malnutrición, pacientes que tienen inmunodepresión, digamos, por decirles uno de ellos SIDA, la edad, aquellos pacientes que son mayores de 60 años, que el paciente haya tenido una cirugía reciente. Algunas técnicas invasivas podemos mencionar desde el punto de vista de neumología, la broncofibroscopía, por decirlo. Enfermedades neuromusculares, un Guillain-Barré, por decirles, convencionales, o un paciente con ELA que llega a requerir ventilación mecánica, por lo tanto podría ser una infección intrahospitalaria. La depresión o toma de conciencia, muchas veces pacientes usamos drogas, ¿no?, sedaciones muy frecuentes y puede haber problemas de microaspiración y el paciente tiene una neumonía intrahospitalaria. Generalmente usamos mucho antiácido, ¿no?, tanto los médicos de medicina como de neurología, otras especialidades, mucho usamos por decir la ranitidina, y también viene a ser un factor predisponente para que el paciente haga una neumonía intrahospitalaria. La estancia siempre es importante tener en cuenta. Un paciente hospitalizado con mucha estancia, las posibilidades de hacer una infección intrahospitalaria son mayores. A más días de hospitalizados, mayor posibilidad de hacer infecciones intrahospitalarias. La intubación endotraqueal, en caso de requerir el paciente, también es un factor predisponente a hacer neumonía intrahospitalaria.
y consecuentemente muchas veces intubamos al paciente y le damos soporte ventilatorio, lo cual condiciona es un factor más para que haga una neumonía hospitalaria. Hay una alternativa a veces para no usar la ventilación invasiva, que es la que es intubando al paciente, que es la no invasiva. Muchas veces ya disminuiría con este tipo de ventilación mecánica la posibilidad de hacer una neumonía hospitalaria. Pero la ventilación no invasiva también tiene sus indicaciones, al igual que la invasiva. En lo posible, uno debería invadir menos al paciente para que no se infecte, ¿no? Si es posible, ¿no? Factores de riesgo también, sexo femenino, tiene más factores de riesgo para hacer neumonía hospitalaria. Los grupos de edad, ya mencionamos los 60 años, también los niños también pueden hacer neumonías hospitalarias, o sea, los lactantes, por decirle. En cuanto a la estancia, ¿no? Una hospitalización mayor de 14 días condiciona una infección hospitalaria. El uso de sonda nasogástrica también es un factor de riesgo. Ya hemos mencionado procedimientos quirúrgicos, pero acá hacemos hincapié en aquellas intervenciones en relación a cabeza, cuello y abdomen superior. También el uso de antibióticos los 2 meses anteriores. Actualmente, ya antes de la pandemia inclusive, el uso de antibióticos ya era discriminativo y había la incidencia era alta. Lógicamente que con el problema del COVID se ha usado demasiado antibiótico, ¿no? En diversas personas, sean médicos, enfermeras, lo que debe haber condicionado una mayor resistencia a los antibióticos. Una enfermedad cardiorrespiratoria asociada, también es factor predisponente. Acá algunas relaciones entre un agente causal y un factor de riesgo. Por decir, la broncoaspiración, ¿qué cosa que conlleva? Que el agente causal pueda hacer unas bacterias anaerobias. En relación a cirugía abdominal, el agente causal sería comprometido por un enterococos STP o anaerobios. Si el paciente tuviera diabetes mellitus, ¿no? El germen que le afectaría sería un estafilococo aureus metilosensibles. En caso de los pacientes que están en coma o aquellos drogaditos que usan la intravenosa, también podrían tener como patógeno el estafilococo aureus metilosensible. En aquellos pacientes que tienen falla renal crónica, ¿no? También podrían ser afectados por el estafilococo aureus metilosensibles. Son una referencia, digamos, en la agente causal, lo que conllevaría al uso de antibióticos de acuerdo al agente causal, ¿no? El uso de broncocorticoides puede desencadenar o hacer que haya una neumonía hospitalaria por legionela y por aspergillus. Cuando hay hospitalización prolongada, sea en piso de medicina, sea las UCIs, el germen que más predomina sería la Pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter STP y la Acinetobacter STP. El uso de antibióticos previos que puede condicionar que el agente causal sea por Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter y Acinetobacter. Cuando hay un daño estructural pulmonar, por decir de bronquiectasias, el agente causal sería la Pseudomonas aeruginosa. Factores de riesgo de neumonía intrahospitalaria por microorganismos multiresistentes. Cuando hay ventilación mecánica prolongada, es un término, digamos, que no se maneja muy bien, puede ser 4 o 7 días, para otro intensivista podrían ser 10 días y ya entra ventilación mecánica prolongada. ¿Qué condiciona esto? Un uso previo de antibióticos también puede darnos microorganismos resistentes. El problema con la Acinetobacter baumannii, en caso de pacientes que han dado cirugía o un distrés respiratorio. Para Pseudomonas aeruginosa, el uso de metronidazol y el EPO. Para estafilococo metiloresistente, paciente que haya tenido un traumatismo craneal y el uso de corticoides. Ahora vamos a ver factores pronósticos de mortalidad. Tenemos igual la edad avanzada, la mala calidad de vida previa, presencia de enfermedad rápida o finalmente fatal, enfermedades con déficit inmunitario, casos de cáncer, pacientes trasplantados, SIDA, el ingreso de los pacientes en UCI quirúrgicas, cuando hay necesidad del paciente de oxígeno a concentraciones superiores al 35%, necesidad de presión positiva al final de la aspiración, esto se refiere a ventilación mecánica,
Paciente con ventilación mecánica, le damos el PIC, usamos un PIC alto, sería un condicionante de mortalidad, ¿no? Las reintubaciones, muchas veces se puede romper el caso del tubo orotraqueal o algunos pacientes se retiran el tubo, hay que reintubarlos y también sería un factor pronóstico de mortalidad. También es factor de pronóstico de mortalidad las disfunciones orgánicas no pulmonares, pacientes que hayan presentado shock, pacientes con sepsis grave, compromiso bilateral, digamos, desde el punto de vista pulmonar, pacientes que tengan concentraciones séricas elevadas de interleucina 6, el tratamiento antibiótico inadecuado, la neumonía tardía. Entonces, la de más peligro es la tardía y sería un poquito, digamos, favorable o beneficioso la intrahospitalaria que sea precoz, ¿no? La secundaria patógenos de alto riesgo tenemos gran negativos, no fermentadores y el estafilococo aureus metilo resistente, ¿no? Estos son factores pronósticos de mortalidad. Rutas de ingreso de la infección. Lo más común sería la microaspiración de secreciones de la orofaringe previamente colonizada por bacterias patógenas. La broncoaspiración masiva, esto se debe a un reflejo nauseoso alterado, cuando hay alteración de estado de conciencia, durante la intubación endotraqueal, la utilización de sonda nasogástrica y enfermedades esofágicas. También puede haber contaminación hematógena, la que proviene de sitios distantes, que es importante durante el periodo postoperatorio. Y en pacientes con catéteres y sondas vesicales. Como ya se mencionaba, sondas vesicales relacionadas a problemas urinarios, que es la primera causa de infección intrahospitalaria. También puede ocurrir que haya la inhalación de aerosoles contaminados, ¿no? Por aspiración de aerosoles contaminados, se deben infecciones como la legionela, algunos virus, micobacterium tuberculosis y hongos. Especialmente durante la ventilación mecánica, utilizar un sistema de modificación contaminado. Generalmente los pacientes que están intubados con ventilación mecánica, ¿no?, tienen un corrugado que lo comunica, digamos, entre el tubo orotraqueal y la ventilación mecánica, generalmente se humedecen, y eso sería la fuente de infección, digamos. El tubo endotraqueal sobrepasa los sistemas de defensa existentes por encima de las cuerdas vocales y altera mecanismos del árbol bronquial como son la tos y el sistema mucociliar. Entonces el paciente que está intubado no puede toser, no tiene reflejo de tos. Entonces eso es algo que desfavorece para la evolución del paciente. Muchas veces las secreciones contaminadas se acumulan por encima del valor del tubo. El tubo orotraqueal es un tubo largo, digamos, que al final, en la parte distal, tiene un baloncito. Ese baloncito uno tiene que insuflarlo, más o menos con 10 a 20 centímetros de presión, para que fije el tubo y no corra, ¿no? El tubo orotraqueal, generalmente nosotros, por la indicación es colocar a 2 centímetros de la carina, pero el tubo, por ahí se puede acumular un poco de secreción y a veces después infectarse, ¿no? Translocación del tracto gastrointestinal, muchas veces por el uso de la ranitidina. En cuanto a la etiología de la neumonía hospitalaria, la fuente principal serían los agentes endógenos que colonizan al paciente durante su hospitalización. Los agentes responsables varían según el momento del inicio de la neumonía, así como el servicio donde se encuentra el paciente, incluso en instituciones. Cada servicio, digamos, cada hospital tiene sus propios patógenos y son diversos. Son diferentes los patógenos, digamos, también a nivel de salud y a nivel del Ministerio de Salud o, digamos, las fuerzas policiales. Y dentro de cada servicio también hay patógenos de cada uno, son diferentes. Entonces es importante, por decirles, saber qué patógeno hay en un servicio y el paciente, si ahí se contamina, se infecta, dar el tratamiento en base a qué germen está en ese servicio, digamos. Empezando antes y después ya se hace el cultivo, y en base al cultivo de sensibilidad ya se reajusta el tratamiento. Los gérmenes más comunes en la neumonía hospitalaria tenemos entre el 75 y el 85% a cargo de los gérmenes gram negativos, ¿no?, con una mortalidad que oscila entre el 30 y el 60%.
El 15% son originadas por gram positivos, entre ellos el Staphylococcus aureus y el Streptococcus. Una mortalidad entre el 5 y el 20%. Entonces la mortalidad alta está a cargo de los gram negativos. Las pseudomonas SP es el germen más frecuente en el paciente ventilado, entre un 20 y 30%. Como lo menciono, durante el COVID, por la ventilación mecánica, también han aislado la pseudomona y el otro germen común, digamos, sería el Citrobacter baumannii. Hasta en el 50% de las neumonías intrahospitalarias se desconoce el germen patógeno, pues por los diferentes métodos diagnósticos no se aísla ningún organismo. Hasta en el 30% de las neumonías intrahospitalarias se trata de un proceso donde intervienen varios gérmenes, o sea, polimicrobianos. Algo similar que ocurre en la bronquiectasia, no siempre es un solo germen, son varios gérmenes. Claro que en la bronquiectasia generalmente predominan las pseudomonas. La etiología viral es muy importante, pero es una causa de neumonía intrahospitalaria generalmente en los pacientes pediátricos. Entre los virus que conviene destacar se encuentran influenza A, influenza B, virus respiratorio sincicial, adenovirus, virus para influenza 1, 2 y 3 y hantavirus. Una tabla de los gérmenes más comunes sería de la siguiente manera. Pseudomonas aeruginosa entre un 15 a 20%. Enterobacter sp entre el 10 a 12%. Escherichia coli entre un 6 a 7%. Klebsiella sp entre un 7 a 8%. El Staphylococcus aureus entre un 10 a 20%. Es una relación, esta literatura, como digo, es antes de la pandemia. Posteriormente ya saldrán nuevas estadísticas, nuevos estudios que nos revelarán la variabilidad o la incidencia de cada patógeno dentro de las neumonías intrahospitalarias. En cuanto a la clasificación, la Asociación Americana de Tórax agrupa en 3 categorías. Un grupo A. En el grupo A está conformado por una enfermedad leve o moderada en personas sin factores de riesgo. El inicio puede ser temprano o el inicio puede ser tardío. Enfermedad severa de inicio temprano, ya hemos comentado, menor a 5 días. En el grupo 2 estaría la enfermedad leve o moderada, pero con factores de riesgo, sea de inicio temprano o de inicio tardío. El grupo 3 sería una enfermedad severa con enfermedades de riesgo de inicio temprano y una enfermedad severa de inicio tardío, que es mayor de 5 días, como se ha comentado. Problemas diagnósticos. No existe un buen estándar para el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. ¿Qué problema diagnóstico tenemos? Que a veces no podemos diferenciar entre una colonización y una infección. En algunas oportunidades la interpretación de los signos clínicos y síntomas son diversas entre los médicos. El otro problema es la elección correcta de antibióticos. Muchas veces un médico, digamos, inicia un antibiótico, pasan 12 horas, 24 horas, llega otro colega y cambia el antibiótico sin esperar, digamos, la sensibilidad. Entonces, el cambiar de antibióticos cada 12 o 24 horas, el paciente se perjudica al final, ¿no? Teóricamente, digamos, si uno usa un antibiótico, espera 2 a 3 días, si el paciente mejora, podemos continuar con ese antibiótico hasta que llegue la sensibilidad y ahora ajustemos la dosificación o cambiemos de antibiótico. Entonces es un problema también que hagamos una evaluación clínica sola. A veces la evaluación clínica es asociada a cultivos cualitativos y, como les comento, los cultivos deben ser más que todo cuantitativos. En cuanto a la evaluación clínica asociada a cultivos cuantitativos, ¿qué problemas tenemos? Que son de muestras no obtenidas por broncofibroscopía o son de muestras obtenidas por broncoscopía. Con esta broncofibroscopía de la muestra debemos usar un catéter telescopado que generalmente es estéril, ¿no? Que pocas veces se cuenta en una UCI, es el catéter telescopado y la muestra muchas veces se nos contamina. Los cultivos de la broncofibroscopía son los más recomendables a la fecha para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Se puede hacer un PAN o un escobillado.
El escubillado ya prácticamente está en uso, en desuso diré. Generalmente lo que se hace es un bar, eso se manda al cultivo de sensibilidad y esperar 3 días la respuesta del laboratorio. La estrategia diagnóstica basada en cultivo por broncofibroscopía cursa con menor mortalidad frente a pacientes con diagnóstico solo clínico. O sea, la broncoescopía nos ayuda mucho para usar un buen antibiótico y disminuir la mortalidad de los pacientes. En cuanto a la radiología, los infiltrados pueden ser muy pequeños y difíciles de apreciar, especialmente radiografías portátiles. ¿Por qué mencionan esto? Porque los pacientes que están con ventilación mecánica o están en las UCIs no pueden ir al centro de radiología. Mayormente lo que se usa son las radiografías portátiles, ¿no? Y las radiografías portátiles generalmente son, digamos, anterior-posterior y para pulmones lo más común, lo mejor es posterior-anterior. La pausa inspiratoria, esto se refiere a la ventilación mecánica, es prácticamente imposible cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica, haciéndola menos específica para el diagnóstico. La tomografía axial del tórax puede diagnosticar hasta un 26% más infiltrados pulmonares a más de definirlos más exactamente que la placa simple del tórax. Como les reitero, a veces es difícil llevar a la tomografía a los pacientes y más trabajamos con radiografía. Para trasladar a un paciente con ventilación mecánica debe encontrarse con un ventilador portátil para trasladar al paciente, lo cual muchas veces las instituciones no cuentan. Y es un riesgo llevar una tomografía al paciente y no tener un ventilador. El paciente no puede hacer un paro cardiorrespiratorio en el trayecto o sala de operaciones y después vienen los problemas legales. En cuanto al diagnóstico, la interpretación de las secreciones bronquiales purulentas y su diagnóstico microbiológico también es difícil. La orofaringe en los pacientes moderadamente enfermos hospitalizados rápidamente aparece colonizada por microorganismos patógenos. En aspirados traqueales, la presencia de cultivos positivos para microorganismos comunes o inclusive patógenos como Pseudomonas aeruginosa o el Staphylococcus aureus no asegura el diagnóstico microbiológico adecuado de neumonía nosocomial. O sea, la presencia del germen en sí no nos dice que está infectando. Muchas veces son polarizantes, es el gran problema que tenemos con el laboratorio. Las más intensas investigaciones se han hecho con la utilización de cepillos endoscópicos protegidos y de lavado bronquial alveolares, que es la mejor muestra. Se acepta que cultivos cuantitativos positivos para más de 1000 o 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto ya lo maneja el laboratorio. ¿Qué hacer para el tratamiento? Mucho depende de los datos clínicos, los antecedentes y la gravedad del paciente. Uso previo de antibióticos, siempre se debe indagar si el paciente usó antibiótico. Si ya usó un determinado antibiótico, por decir que viene de un asilo, como les comento, ya no debemos usar ese antibiótico, ¿no? Cuando iniciamos un tratamiento empírico, usar un antibiótico que no haya dado respuesta al paciente y esperar el cultivo de sensibilidad para el reajuste respectivo. Hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico, ¿no? Tratar de determinar si es temprano o si es tardío. Considerar cuánto tiempo está en ventilación mecánica el paciente. A más días de ventilación mecánica, más posibilidades de que el paciente esté infectado por varios gérmenes. La prevalencia de patógenos y patrones de resistencia natural y propio de la UCI o del hospital, ¿no? Como reitero, cada servicio, cada hospital tiene sus propios patógenos. Hay que considerar eso cuando uno da un tratamiento, digamos, con antibióticos. El tratamiento inicial debe buscar ser adecuado y temprano, o sea, darle lo más antes posible. Los antibióticos deben usarse prudentemente para tratar de impedir el desarrollo de resistencia bacteriana. En cuanto a bacilos gram negativos, podemos usarse para orina de tercera generación, que puede ser con acción anti-pseudomonas y agregar un aminoglucósido. O podemos usar combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, masquinolona o aminoglucósidos, y también podemos asociar carbapeninas. En caso de cepas productoras de PEC, como el coli y la Klebsiella, podemos usar aminoglucósidos más fluoroquinolonas.
otro broxumacina, polimipenicilactina o meropenem. Frente a una cepa de Heterobacter spp se recomienda no usar cefalosporinas y usar otros antimicrobianos con actividad para bacilos gram negativos. Son orientaciones más que todo hasta crear la sensibilidad. Si se tratara de un estafilococo aureus resistente a meticilina, lo ideal es usar una vancomicina. Si se trata de un estafilococo aureus oxacilina sensible, usar cloxacilina. Si hubiera alergia a la vancomicina o dificultad en el manejo de vías venosas, para completar el tratamiento podemos usar la tecoplanina por vía intramuscular o el misolil que tenemos en vía oral. El quinopristin, dalfopristin es una alternativa para el tratamiento de infecciones resistentes por cocáceas gram positivos. En cuanto a la hormona oleaginosa, puede usarse una terapia asociada con gentamicina más indopinema. Lo más común que uno usa es ceftazidima. En caso de acetolato SPP, resistentes a penicilinas y cefalosporinas, la opción es un carbapenem. Si hubiera la presencia de estreptoformas, maltofilia es un agente multiresistente que está aumentando en importancia, en particular en Europa, ¿no? Es intrínsecamente resistente a cefalosporinas de espectro extendido y carbapenemes. El cotrimoxazol y las neofluorquinolonas tienen mejor actividad. Cotrimoxazol es un medicamento antiguo de poco uso ya con el tiempo porque hubo mucha resistencia, pero que se puede retomar con el tiempo cuando el paciente no ha usado ese medicamento, ¿no? En cuanto a la duración del tratamiento antiinfeccioso, ¿no? Debería ser individualizada dependiendo del microorganismo involucrado, dependiendo también de la severidad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. La norma de la ATS recomienda una duración de 7 a 10 días para infecciones causadas por Staphylococcus aureus o Haemophilus influenza y duración de 14 a 21 días para infecciones graves causadas por bacilos gram negativos. Los gram negativos tienen más mortalidad, como se ha comentado. ¿Cuáles son las fallas del tratamiento? Un inadecuado esquema de tratamiento, que las cepas sean resistentes, que se presenten patógenos inusuales, que haya una superinfección, un foco concomitante de infección, ¿no? También considerar las condiciones no infecciosas, ¿no? Considerar si el paciente es inmunosuprimido, si es diabético. Siguiendo con el tratamiento, una vez que uno acaba con la vía endovenosa y quiere pasar a la vía oral, ¿cuándo debemos hacer esto? Cuando el paciente ha mejorado clínicamente, que no tenga línea ni síntomas respiratorios. Cuando el paciente tenga febril, menos de 38 grados durante al menos 8 a 24 horas. En el hemograma los pacientes estén en normalización, parámetro, que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica durante al menos 24 horas, esto en relación a la frecuencia cardíaca, que sea menor de 100, la frecuencia respiratoria, que sea menor de 24, la presión sistólica, que sea mayor de 90, y que el paciente tenga condición de digerir alimentos. También hay que considerar si no tiene, digamos, un problema en el tránsito intestinal, ¿no? Para probar la vía oral. Los pacientes que están intubados con ventilación mecánica y no pueden digerir ese alimento, generalmente están con sonda nasogástrica y también sonda Foley, también está con su vía central, ¿no? Para la administración de medicamentos y el monitoreo hemodinámico. Unos resúmenes, ¿no? La neumonía hospitalaria es la segunda infección nosocomial en frecuencia y la más frecuente en la unidad de cuidados intensivos. Ocasiona incremento de la morbilidad y mortalidad, prolonga la estancia hospitalaria, incrementa los costos y reduce la calidad de vida. Ocurre como una complicación de la interacción del medio del paciente en función de su estancia y condiciones, ¿no? Premórbidas. Los microorganismos son normalmente encontrados en la garganta, específicamente orofaringe y el intestino. La ventilación mecánica es una de las intervenciones que pone más frecuentemente en riesgo al paciente de padecer una neumonía intrahospitalaria, llamada como neumonía asociada al ventilador, a través de cambios que inducen al movimiento de estos patógenos hacia los pulmones, a pesar de las más cuidadas medidas en el manejo del ventilador.
La neumonía asociada a los cuidados de salud no hospitalarios, como decía Silos, son los que se desarrollan en caso de reposo, clínicas contratadas y similares. Como le digo, también incluye como neumonía intrahospitalaria si el paciente está hospitalizado previamente o está en una sala de reposo. Los factores de riesgo, los más principales de un paciente que está en ventilación mecánica es la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica asistida. Dentro de esos hay factores prevenibles. ¿Cuáles serían los factores prevenibles? ¿No? Que el paciente no se broncoaspire, que no le impidamos acceso del sensorio, que no usemos antiácidos, ¿no? Y a lo posible evitar que tenga presencia de sonda nasogástrica. ¿Cuáles son los factores no prevenibles? Uno no puede hacer nada al respecto, ¿no? Cuando la edad es superior a 60 años, que el paciente sea portador de un EPO, que haya una alteración de la vía aérea superior, que haya alteraciones neurológicas, el paciente con ACV, secular por decirles, o cuando el paciente padece traumatismos o ha tenido cirugías recientes, ¿no? La característica de las infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa es la neumonía de inicio tardío, tiene mucha implicancia el uso crónico de corticoides, también el uso previo de antibióticos. Generalmente es una enfermedad pulmonar estructural. Característica de la neumonía producida por el Staphylococcus aureus de tiros resistentes es una neumonía de inicio tardío, pero también se ha descrito comunitaria. Generalmente pacientes con trauma craneano, pacientes que tengan diabetes mellitus, otros pacientes que padezcan insuficiencia renal crónica y algunos pacientes que estén en coma. Esa es toda la presentación. Lo que les puedo decir es que de acuerdo a la diapositiva las preguntas se hacen de ahí a la diapositiva. ¿Alguna pregunta adicional que tengan? En cuanto a, como les digo, las neumonías, el uso de la ventilación no invasiva ha disminuido ya la incidencia, digamos, de neumonías intrahospitalarias. El otro factor, en cuanto a oxigenación, lo que se ha usado durante el COVID es las cánulas de alto flujo. Eso es como una cánula nasal, no hay invasión de la vía aérea, es menos factible que un paciente haga una neumonía intrahospitalaria. Eso ha sido ventajoso en el manejo del paciente con COVID y también que no se produzcan muchas infecciones intrahospitalarias. Si no hay preguntas, terminamos con la clase. Gracias.